¿sí? Sí, sirven es para prender el fogón porque ni la familia o los padres no saben leer o no leen o la cartilla. Entonces, hoy los medios tecnológicos, el concepto de cartilla implica también una investigación. Por ejemplo, cuando tú hablas de este concepto de malas prácticas sociales, ese calificativo de malas prácticas sociales habría que pensárselo muy bien, ¿no? En el sentido de que yo entiendo que donde tú estás situado es en un elemento muy interesante que es una formación ciudadana desde la perspectiva ética. Hay un autor suizo-alemán que se llama Romano Guardini, que tiene un libro que se llama Ética, y eran sus charlas de ética para los estudiantes alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial, el libro de ética de Romano Guardini. Entonces da una estructura muy interesante, digamos, de un planteamiento ético en el sentido del no malogramiento, es decir, no malogramiento a la luz del florecimiento. Fíjese que era una metáfora, no malograrse. Una persona no, que está rompiendo con la ética se está malogrando y una persona que está un poco en sintonía con la ética es una persona que está floreciendo, digamos, en términos muy generales, la obra de Guardini sigue ahí. Lo único sería esa sugerencia. Yo creo que el concepto de cartilla hoy, dada la irrupción de medios digitales, portafolios electrónicos, nos puede permitir construir lo que tú llamas una cartilla creativa. Yo estaría de acuerdo con eso, cartilla creativa y dinámica en el medio, incluso de portafolios electrónicos, porque puede ser una cartilla, pero es la cartilla que tú construyes. Pero ¿por qué no pensar en que los estudiantes, a través de portafolios electrónicos, con distintas actividades de aprendizaje, vayan construyendo su propia cartilla, te la suben a ti y tú vas a tener una cantidad de trabajos de los estudiantes para reflexionar sobre qué es lo que está captando la atención de esos estudiantes, qué merece un reforzamiento por parte del profesor, cuáles son los intereses, dónde están los problemas. Y el otro elemento que ya lo tocaron anteriormente, y es el tema de la vinculación comunitaria de los padres, de la ruralidad, en términos de este elemento más hipertextual. Yo pienso que hoy las cartillas son grandes hipertextos con vínculos, como tú señalaste ahí, al Internet, a YouTube, a programas de YouTube. Entonces, esa hipertextualidad, esos hipervínculos para que la cartilla sea un documento entre análogo, digital y virtual, ¿no? Entre esa posibilidad. Eso sería, digamos, pero me parece interesante, ¿sí? Pero pensar que cuando estamos, por ejemplo, si está situado en el marco de una cartilla, implica un poco revisar cuál es el estado del arte de la creación de cartillas en términos de contenidos didácticos, las imágenes, el tipo de fotografías que vamos a usar, porque a veces el concepto de la didáctica de una cartilla en sí misma, la diagramación, la página web, porque una cartilla puede ser una página web hoy en día, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hacer una cartilla, pero puede ser expresada en una página web que tú estás actualizando. Entonces puede ser la página web. Que la cartilla, tal como la conocíamos hace 20, 30 años atrás, tiene hoy una vida muy corta porque tú la creaste hoy, resulta que ya los niños que para los cuales están destinatados eran los destinatarios, esos niños ya se fueron del colegio, ya se fueron a otro colegio. Entonces, de pronto, hoy la cartilla con la cual nosotros conocimos ante el escenario digital que estamos viviendo nos obliga a incorporarla a páginas web, a ese tipo de cosas. Esas, digamos, serían mis observaciones. Veo que Belinda tiene alzada la mano, no sé si fue que no la bajó, ¿tienes alguna observación? No, profe, se me olvidó bajarla. Era Bueno, solo. bien, entonces la siguiente persona y después Sandra también va a terminar un poco su presentación, que no pudo terminarla, pero entonces entiendo que continúa. eh, ¿Quién ¿Sandra? continúa? Piñeros. Sandra Piñeros. Vale, Adelante, Sandra. listo. Gracias, profe. Bueno, entonces Sandra, si quieres,
Sandra está ubicada, ¿me recuerdas la ubicación donde estás tú en este momento, Sandra? Yo me encuentro en el Colegio Gerardo Molina Ramírez de la localidad de Suba. Ok, muy bien, muy bien. ¿Hace cuánto estás trabajando en ese colegio? Yo llevo 3 años desempeñándome como docente de apoyo pedagógico en población con discapacidad. Bueno, adelante. Bueno, muy bien, Sandra, muchas gracias. Entonces vamos a seguir con nuestras propuestas de formación ciudadana, cerrando brechas. Listo. Ahí ven todos mi presentación. Sí, señora. Listo. Bueno, mi proceso de formación ciudadana se llama Cerrando Brechas. Surge inicialmente, surge dentro de un escenario educativo del Colegio Gerardo Molina Ramírez, donde se evidencian actitudes y comportamientos que van en contra del reconocimiento, aceptación y participación de algunos grupos poblacionales por esta razón se busca generar una estrategia que permita abordar las barreras actitudinales, situaciones de vulneración, falta de oportunidades y prácticas pedagógicas inadecuadas. En el marco que se desarrolla esta propuesta es específicamente frente a la población con discapacidad. Es claro que no solamente en mi colegio, sino en muchas instituciones educativas todavía existen imaginarios sobre la población con discapacidad, imaginarios que sí repercuten en esa participación y que con el paso de los años van generando una limitante en la participación de los estudiantes con discapacidad. Las acciones proyectadas es una implementación de la propuesta ciudadana específicamente en el estándar de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, y esta propuesta va a estar desarrollada en tres líneas. Una, que es cultura inclusiva; dos, políticas inclusivas; y tres, prácticas inclusivas. En la primera línea vamos a trabajar todo lo que es el concepto de diversidad, lo que es el enfoque de derechos y las barreras para las personas con discapacidad. En el segundo momento vamos a hablar y abordar todo lo que son las políticas inclusivas para colocar como un marco de referencia y dar un contexto a la población sobre cómo ha sido ese proceso evolutivo frente a la mirada que se ha tenido en estos grupos. Y un tercer momento va a ser toda una práctica pedagógica que nos permita tener una vivencia y un acercamiento con esas poblaciones y entender un poco a lo que ellos están expuestos en la cotidianidad del proceso educativo y en el contexto académico específicamente. Nuestra propuesta busca básicamente 5 objetivos. El primero es desarrollar una propuesta de formación ciudadana dirigida a contrarrestar las barreras de la exclusión y rechazo ante la diversidad, llámese género, religión, etnia o capacidades. 2, identificar y clarificar imaginarios que aún se tienen en torno al concepto de discapacidad y de inclusión. 3, reconocer que las diferencias son oportunidades para construir nuevos conocimientos y relaciones de cercanía. 4, reflexionar acerca de las consecuencias de la discriminación de las personas. Y 5, comprender que la exclusión puede tener consecuencias sociales negativas a nivel personal y social. Estos objetivos, cuando yo revisé la documentación que había de competencias, pues nos dice que lo vamos a desarrollar como en cinco momentos. Todo lo que es la parte de reconocimiento, toda la parte cognitiva, emocionalidad, comunicación y la parte ya integradora de la situación como tal. Entonces, dentro del primer momento que les hablaba, que era de cultura y inclusión, lo que buscamos es que haya un reconocimiento social, que definitivamente es valorar y responder a las necesidades de esta población, que tienen derecho a un desarrollo de su potencial, que sean reconocidos como personas que pueden aportar a la sociedad y que pueden hacerse partícipe de eso. Digamos que históricamente la discapacidad ha jugado como en negativo, siempre hemos tenido como un referente de no poder, de hacer la misma definición de discapacidad, de ser diferente, de siempre verlo en negativo. Lo que buscamos en este momento es que la población, específicamente de los grados sextos y séptimos, reconozcan que los compañeros que tienen discapacidad son personas que pueden aportar a la dinámica y a la convivencia del aula, que también tienen algo que decir y que enriquecer la participación dentro de las dinámicas. La transformación social
Digamos que a pesar de que hablar de inclusión y de discapacidad no es un tema reciente, todavía dentro del aula se siguen moviendo muchos imaginarios, no tanto de reconocimiento, pero sí como de barrera en el sentido que los adultos y específicamente los docentes seguimos considerando que tener un estudiante de discapacidad en el aula altera los procesos, que ellos necesitan una institución diferente, que necesitan unas prácticas pedagógicas diferentes y que definitivamente ellos, algunos, no digo que todos, pero muchos de ellos, siempre buscan una opción de que el niño con discapacidad esté en otro proceso educativo, en un proceso de formación con niños que también tengan esa misma consideración de discapacidad. En un tercer momento va a ser la apropiación, la aceptación y la garantía de derechos, reconociendo que, como lo decíamos anteriormente, hay toda una estructura política que reglamenta la participación de los niños, que hoy ya no se ve como una obra social, sino que estamos enmarcados en un marco legislativo que abandera las opciones de participación y de reconocimiento. En un segundo momento, cuando hablamos de las políticas de discapacidad, de las políticas inclusivas, es importante reconocer que durante la historia hemos tenido muchos momentos y esos momentos han ido cambiando según la sociedad ha ido dándose la oportunidad de reconocer esas potencialidades. Entonces, en un primer momento vemos que es una clasificación donde son separados del entorno educativo, donde son excluidos, donde muchas veces históricamente no eran mostrados en sociedad, sino que para la familia representaba algo negativo tener un hijo con discapacidad. Posterior a eso, vemos ya un ordenamiento de derechos, pero con una mirada de inclusión, de inclusión, de integración, y es que el niño podía estar en el mismo contexto con los demás, pero no se hacía partícipe de las actividades, era una mirada muy segregadora, donde ni siquiera los espacios de descanso podían compartir, ni las actividades de pronto culturales podrían estar presentes de ellos, sino que siempre estaban segmentados de esos procesos. Y por último, y de forma más reciente, tenemos una mirada mucho más social, una mirada que nos permite entender que si bien hay un componente biológico, también hay un componente social que puede mediar esa interacción en la sociedad, una mirada que nos moviliza como sociedad a reconocer a estas personas, a aceptar que hay una ley que demanda una atención de calidad para ellos y también de esa mano, no solamente de la escuela, sino también llama una responsabilidad a la familia como generadores de derechos, de bienestar, de participación, que ellos serían los primeros garantes de esos derechos, a la par con la escuela seríamos también esos garantes. Entonces, en esa mirada histórica, nos replanteamos qué pasa hoy con los niños con discapacidad que llegan al contexto educativo, si realmente están siendo atendidos, si realmente hay un proceso educativo que responda a esas demandas académicas, sociales, de participación, o si por el contrario solamente están supeditados a una participación de estar ahí en el aula, pero no tienen todo ese acompañamiento que deberían. ¿Sí? Eso es como el cuestionamiento que hacemos y frente a lo cual encaminamos esta propuesta. Es importante reconocer que el concepto de discapacidad ha cambiado considerablemente. Ya hoy en día hay un constructo social que nos invita a reconocer que es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las deficiencias y las barreras de actitud, de entorno, que evitan su participación plena y efectiva. Es decir, que o en este momento decimos que la discapacidad está dada por el contexto. Si un niño con discapacidad se encuentra dentro de un contexto que favorece sus potencialidades, que favorece sus habilidades, seguramente podríamos decir que su grado de discapacidad disminuye. Pero si él está inmerso en una sociedad que no es asertiva, en una sociedad que todavía tiene muchas limitantes, pues mayor va a ser su grado de dificultad. Eso en términos de ser facilitadores de procesos. En este marco de discapacidad, como lo vemos hoy a nivel social, está
está centrada en el entorno, en un entorno favorable para el desarrollo. Y también tomamos el concepto de Marta Nussbaum, que ahorita ustedes lo abordaban, y es que ella nos dice que hay capacidades humanas, que hay una capacidad de razonar, una habilidad para relacionarnos con los otros, que debemos promover por una justicia social que nos haga partícipes de esos cambios, donde los niños con discapacidad tienen un papel como ciudadanos de reconocimiento y un papel también en pro de sus derechos, de que sean respetados y reconocidos en esa mirada. En el último momento de esta propuesta sería ya la parte de implementación específicamente, y mirando la dinámica de mi colegio, pues hemos decidido que es un proceso interdisciplinario, porque los niños pasan por todos los profesionales de la institución. Por ende, todos debemos estar sensibilizados con la discapacidad, teniendo esa mirada de reconocimiento. Esta propuesta se desarrollaría en dos momentos: en el momento que se realiza la dirección de grupo y los espacios lúdicos como el descanso. Y digo se desarrollaría porque es como la parte donde se hacen las actividades de impacto, pero por obvias razones, dentro de todo el proceso educativo, pues vamos a desarrollar procesos de sensibilización y de toma de conciencia frente a la discapacidad, generar toda una dinámica de red de apoyo que le permita al niño transitar en su trayectoria educativa y por ende ir pasando de grado a grado con los mínimos que él necesite, con los apoyos que él necesite, pero que realmente sea un proceso que reconozca y que valide pues las capacidades que él tiene. Dentro de las actividades que yo propongo están talleres de sensibilización y toma de conciencia, no solamente para la línea de directivos, docentes y niños, sino también para las familias, y es que entre toda la comunidad educativa reconozcamos qué es la discapacidad, pero más allá de tener una definición de discapacidad, es que tomemos conciencia qué significa ser una persona con discapacidad y cómo podemos ayudar. Vamos a hacer programas de programación de cines foros, permitiendo también hacer una construcción de conceptos e ir desmitificando los imaginarios que muchos de los estudiantes y de los compañeros docentes tienen frente a este tema. Un tercer momento va a ser el juego de roles, que tanto profesores como compañeros entiendan de que el contexto educativo ofrece muchas barreras, pero que esas barreras se pueden ir disminuyendo y convirtiéndose en facilitadores de procesos. Vamos a hacer ejercicios de sensibilización sensorial, y es entender por qué la comunidad educativa se tiene que movilizar a nuevas expectativas de comunicación. Puede ser el braille, puede ser la lengua de señas, puede ser el manejo de pictogramas. En la medida en que se desarrolle una propuesta de sensibilización, ir ampliando como con la concepción de que esas estrategias no solamente van para los niños con discapacidad, sino que son estrategias que van a tener un beneficio para todo el grupo. Vamos a hacer juegos de construcción por equipos, donde vamos a tener integrados a niños de diferentes grupos. Vamos a tener rutinas de sensibilización en el entorno, jornadas de lenguaje inclusivo, aprender a dirigirnos y a expresarnos de la forma adecuada frente a la población con discapacidad, la participación en asambleas, y eso es específicamente en lo que tiene que ver en los equipos, en los comités de convivencia, que ellos tengan un representante también que abogue por sus derechos y que se hagan visibles dentro de la comunidad educativa. Actividades de City Cápsula, esas actividades específicamente, el área de inclusión tiene un mobiliario que permite rotar por diferentes espacios del colegio a través de preguntas, ir como conociendo cómo se mueve las definiciones, los conceptos, las acciones, las actitudes frente al proceso de inclusión. Semanalmente la idea es ir cambiando esas preguntas y ir guardando testimonios de la población frente a este tema específicamente. Otra actividad que se proyecta es la generación de espacios de divulgación a través de la emisora,
de pronto piezas comunicativas muy sencillas que hablen de la discapacidad y que en ese voz a voz la comunidad se vaya familiarizando con el tema de discapacidad. Publicación de piezas comunicativas a través de las carteleras institucionales, para que se vaya también haciendo como esa divulgación, y también unas actividades de consulta y todo lo que es el trabajo con familia. No podemos desconocer que la familia es un factor fundamental para estos procesos y que muchas veces, sin querer, los procesos de corresponsabilidad se ven afectados porque las familias no reconocen y no aceptan tener un hijo con discapacidad. Entonces, eso es un factor fundamental, y otro factor es que las familias muchas veces son las mayores barreras. ¿Por qué? Porque no les dan ese nivel de autonomía, ese nivel de independencia para ir cumpliendo con un proyecto de vida como todos lo hemos tenido, sino son, viven sus vidas al margen de las decisiones de sus padres, viven sus vidas al margen de pronto de los imaginarios que se tienen, y no, la familia misma no le permite a la persona con discapacidad tener un proceso de formación y pensar en una vida con independencia, en una vida donde esa persona tome sus decisiones y conlleve una formación y una toma de decisiones responsable. Las actividades se adaptarán según la edad, las capacidades y necesidades de los participantes, exaltando la importancia del respeto, la inclusión y la empatía hacia las personas con discapacidad. Esas es como las adaptaciones que nosotros iríamos haciendo en la medida que vamos transitando las actividades, que vamos cambiando las actividades y vamos abordando en los diferentes grupos. Las conclusiones después de haber planteado esta propuesta: la primera es: la propuesta contribuye a la formación de estudiantes capaces de analizar y aportar a procesos colectivos de convivencia. Esto trae como consecuencia un reconocimiento y una apropiación y exigibilidad de los derechos, y por ende al desarrollo de habilidades que le permiten a los jóvenes estar más capacitados para transformar las dinámicas del colegio. En la medida que ellos están empoderados frente al tema, en la medida en que ellos trascienden el saber solamente que es un estudiante con discapacidad, sino que se dan la posibilidad de convivir con ellos, de conocer con ellos y de ver que la diversidad también es una fuente de aprendizaje, no solamente el aprendizaje iría en un sentido, sino que ellos también tienen algo que aportar, algo que decir. Pues vamos construyendo un grupo, un colectivo de estudiantes mucho más empático frente al tema de la discapacidad. Las conclusiones: esta propuesta aporta a la pedagogía crítica, la cual se enmarca en pensamientos y enfoques que han sido incluyentes en el análisis de cómo la educación refleja y perpetúa las desigualdades sociales, así como la exploración de las formas de transformar el sistema educativo hacia uno más justo y equitativo. Es el sueño de una sociedad distinta, donde no nos mueva solamente el objetivo de la economía, sino que nos hagamos partícipe también de ella, donde privilegia las relaciones humanas, haciéndose consciente del ser y a la vez de un papel transformador, ciudadanos fraternos que buscan el bienestar de forma colectiva, y que ven un reconocimiento en la relación y en la valoración con la diversidad. Y por último, un momento. Una postura en la confrontación de una cultura deshumanizante, es develar la realidad que hay detrás de ellos, de lo que viven como personas, y en esa mirada ampliar ese marco de referencia para que sea un trato mucho más digno, si lo podemos decir, y mucho más responsable frente al trabajo con ellos. Esa es la propuesta que yo generé. Bueno, muy bien, Sandra, muy interesante.
estamos en una propuesta pues donde Sandra está develando su experticia, ¿no? En un tema que sin duda lo ha trabajado, lo ha estudiado y lo empezará a investigar ya de manera más sistemática en el marco de lo que está por delante en su proceso de maestría. Entonces, pues yo creo que está claramente demostrando pues esa, digamos, experticia en el tema. Entonces eso se destaca. Conceptualmente me parece muy importante señalar una palabra que repitió varias veces, que es el tema del reconocimiento como parte de estos temas de inclusión. Es una categoría muy importante a nivel de educación. Yo creo que parte de los problemas de Colombia y del mundo es el tema del no reconocimiento, ¿no? Hemos estado centrados en una sociedad muy ligada al conocimiento y tenemos un montón de conocimiento acumulado en la historia de la humanidad y en los últimos siglos, pero el tema del reconocimiento del otro, entonces uno se pregunta, ante una sociedad con tanto conocimiento, que está en los libros, que está en la conciencia social, en los imaginarios, en las representaciones, ¿cómo es posible que todavía haya estos problemas de no reconocimiento? Entonces ahí hay un elemento que tiene que ver con una epistemología del reconocimiento como un factor que propicia todos estos elementos de inclusión. Entonces me parece que esa es una categoría muy interesante. Interesante también me parece, como para que no lo olvidemos todos, esta perspectiva histórica que nos da Sandra a través del cuadro que nos presentó. Creo que es muy importante la diagramación, presentar cuadros, mapas conceptuales. Un poco también lo hicieron en la primera presentación sobre el tema de los mapas conceptuales, mapas comparativos históricos, porque eso nos da cuenta y nos reduce esta complejidad, digamos, de todos los temas que estamos trabajando. Siempre hemos dicho que son temas complejos. ¿Cómo reducimos esa complejidad? Hemos dicho que un poco a través de la historia. Y en ese proceso, los cuadros comparativos, las líneas del tiempo, nos permiten un poco ubicarnos precisamente en cómo estamos viviendo procesos de transición, de enriquecimiento conceptual a nivel institucional. El cuadro, quizás en la primera línea, el cuadro debería de ir es en la periodización, que la tienes en la segunda línea, porque la primera línea creo que debería ser la segunda línea del cuadro, para que el cuadro tenga, digamos, como esa línea del tiempo, porque entonces cuando lo pones como está en este momento organizado, pues tiende uno a confundirse si esos son los parámetros de lectura de todo el cuadro. Me parece que creo que es la línea del tiempo, ¿no? Que son los años. Entonces, ese es un pequeño cambio que habría que decir. Muy interesante el tema, que lo dijiste también en tus propias palabras, de guardar los testimonios, porque y que es un poco presentar la evidencia. O sea, aquí lo que yo veo es que hay un ejercicio, no sé si se está haciendo ya en el colegio tuyo, si haya una experiencia previa, pero un trabajo de estos implica un movimiento institucional muy fuerte, o por parte del profesor o del grupo de profesores. ¿Cómo, cómo se sistematiza todo eso, Sandra? ¿Cómo lo pensarías? Tú dijiste guardar testimonios, pero ¿cómo se guardarían todos esos testimonios? Toda esa Bueno, evidencia, todo ese proceso que se desencadena a partir de una propuesta como la que estás presentando. bueno, cuando el profe me pregunta si ya se está implementando, yo te diría que sí, pero de manera aislada, ¿sí? Entonces, en estos días yo hacía el análisis con mi grupo de trabajo y, y de ahí surgió, y es que las acciones que nosotros realizamos de acompañar al niño en el salón, de diligenciar un formato como puede ser el de ajustes razonables, se queda solamente en una acción y no tenemos la relevancia de toda la comunidad educativa. Yo les decía a ellas, hay que movilizarnos, hacer acciones mucho más significativas que de verdad hagan ese clic, hagan ese cambio de mentalidad en la población, porque de lo contrario el proceso de nosotros se sigue quedando en el acompañamiento uno a uno. Entonces, no lo hemos implementado en la magnitud que yo les hice la presentación. Seguramente hemos venido haciendo acciones aisladas, pero creería que este fue como el detonante para decir, bueno, vamos a ampliar ese marco y de aquí en adelante vamos a ser mucho más conscientes de ese ejercicio y hacer conscientes a la comunidad de ese ejercicio de sensibilización y de toma de conciencia frente a la discapacidad. Digamos que inicialmente
pensaría que uno de los indicadores puede ser el nivel de participación en las actividades. Puede ser también el ajuste curricular que se haga cuando un profesor toma la decisión de ajustar una actividad acorde a la capacidad del niño. Eso no está pasando en mi colegio. ¿Sí? Ok. Entonces, sería hacer un antes y un después de la sensibilización. Si las prácticas pedagógicas han cambiado, ese sería de pronto una mirada. Y la otra sería con sus pares educativos, si los ejercicios de pronto de acompañamiento han cambiado y en qué dirección se han podido modificar. Bueno, muy bien, Sandra. No sé si alguna de las personas del grupo tiene algún comentario, alguna observación. Pero como guarda las evidencias en un blog, se pueden guardar. Profe, me pareció muy interesante la propuesta de Sandra, ese énfasis en que definitivamente tiene que existir la integración, es decir, no puede quedar no hay lugar a dudas de que el estudiante con capacidades especiales tiene que estar en el entorno educativo, como muchas veces ella plantea que le proponen de aislar, de decir, no, tiene que ir a una educación, a un centro educativo particular, sino que ese énfasis creo que todavía falta mucho, porque cuando estuve laborando aquí en un colegio, también tuve algunos estudiantes con capacidades especiales y algunos profesores planteaban, no, pero mamita, tiene que enviarlo a otro colegio. Y eso ya no aplica, sino lo que nos propone Sandra. Bueno, muy bien, muchas gracias, Maritza. Entonces vamos a darle paso para que nos sintetice Sandra la propuesta que quedó sin finalizar dados los problemas técnicos. Entonces, Sandra, si quieres, Gracias, tomas profe. la palabra y después vamos cerrando ya nuestro seminario y hacemos unas últimas precisiones sobre el tema. Listo, profe. Ya estoy. Falta Milena. Ay, ¿quién falta? Afra. Afra. Sí, señor. Entonces Falta acabo Afra. lo mío y ¿sigue Afra o cómo? Ah, no, yo pensé que ya Afra, no, falta Afra. Entonces, listo, Afra, adelante tú y después Sandra. Ok. Vamos terminando. Hemos estado muy juiciosos hoy. Vamos a terminar antes de la 1:30, que es nuestra hora de terminación del seminario. Entonces, pues, Afra, tienes la palabra. Adelante, Afra. ¿Me estás escuchando, Afra? Sí, señor, sí, profe. Estoy Adelante. intentando compartir mi pantalla. No sé si en este momento ya la ven. No, todavía no la vemos. Pues ya hago un breve resumen porque en realidad aún no tengo mi tema definido con el trabajo de la tesis. Y pues yo lo asocié a cómo se le ha dado el manejo a las competencias ciudadanas en la institución donde yo trabajo actualmente, que es un colegio rural en Fuquene. Espera a ver si pude o no pude. Hoy no hubo tiempo para el refrigerio, ¿no? Qué tristeza, profe. No nos trajeron, El no nos caldito de trajeron costilla. tintico. Uy, la arepita No con nos el trajeron, huevito. a mí por lo menos no me trajeron tinto. El Yo tamal. tampoco. El Y tamal. con este dolor de cabeza necesito un tinto urgente. Necesitas un tinto bien cargado, pero así de cafetera de expreso. Totalmente sí. Ahí están viendo la presentación, profe? Sí, Sí, ahora lo sí. estamos viendo. Ok, bueno, entonces yo hago un breve resumen de qué se trata las competencias ciudadanas en Colombia y cómo se ha desarrollado este tema en especial en los colegios rurales. El tema que más me llama la atención es el hecho de que la formación ciudadana corresponde a todos.
no solo a las familias, no solo a la escuela, no solo el estudiante o el ser humano está en todo momento, en todo lugar, desarrollando sus competencias ciudadanas. Y en Colombia la pregunta que nosotros nos hacemos es esas competencias sí se están llevando a cabo, pues nos dicen que formar la ciudadanía es un derecho indiscutible en cualquier nación. Según la Constitución Política de Colombia, establece la formación de un ciudadano para la participación democrática, la convivencia pacífica y el reconocimiento y respeto por la diversidad. Es decir, formar desde el hogar, desde la escuela y la sociedad, ciudadanos amables, empáticos, informados, solidarios, afectuosos, respetuosos, alegres, colaborativos, participativos, creativos, emprendedores, responsables, democráticos, influyentes, en fin, un ideal de verdaderos seres humanos. Entonces, la pregunta que se propone es, en este ideal que tanto se ha avanzado, sí se ha logrado adelantar esta labor los últimos años. Y la pregunta que más me llama la atención es ¿cuántos podemos decir que esa ha sido la educación que hemos recibido y que estamos replicando? Muchos colegios se dedican en realidad al desarrollo de contenidos y de mallas curriculares y probablemente los rectores le asignan la responsabilidad de la formación ciudadana en ocasiones más a los docentes del área de sociales o el área de ética, hasta el área de religión, pero en realidad no estamos haciendo la tarea completa. Yo siento que el énfasis es necesario hacerlo de manera transversal. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, Afra, sí te ¿Me están escuchamos bien. escuchando? Sí, señora. ¿Profe? Sí, muy bien. Ahora sí, ya no te escuchamos, pero te estábamos escuchando. Hemos tenido aquí algunos problemas técnicos el día de hoy, que son entendibles por el tema remoto que se presenta. Adelante, Afra. Ahora, hola. No, ahora sí te perdimos. Hola. Afra. Sí, señor, qué pena, no sé si me están escuchando o no. Ahora sí, ya te volvimos a retomar. Ahora sí, sigue adelante. ¿Y están viendo la pantalla? Sí, señora. Ok, bueno, entonces voy a recordar cómo ha sido el contexto del colegio rural y la importancia. Como primera característica, hablamos de los desafíos únicos. Los colegios rurales enfrentamos retos específicos como el acceso limitado a recursos, aislamientos geográficos y diversidad cultural. En el caso de mi institución, hay muchos chicos que llegan de muchas regiones y varios llegan con procesos disciplinarios serios porque vienen por algún motivo disciplinario de otras instituciones de los pueblos de alrededor. Otra segunda oportunidad valiosa es que en estos entornos ofrecen un vínculo estrecho con la comunidad y un ambiente propicio para el aprendizaje significativo. Y una tercera característica es el rol clave de la educación. La educación en competencias ciudadanas es fundamental para empoderar a los estudiantes rurales y promover el desarrollo sostenible. Vamos a ver si estamos viendo bien la presentación. No sé. Estamos viendo tu presentación. Sí, bueno. Eso, hay ahí está. Una fundamentación teórica, entonces yo tomé como base algunos autores, pues, de los antiguos. Tomé a estos señores, a Brunner, él destaca sus aportes en la teoría de la construcción del conocimiento, la importancia de la narrativa en la formación de la identidad y la comprensión de la cultura como un proceso de aprendizaje. Nuestro colegio es rural y obvio tiene características que lo hacen único. Según el autor Vygotsky nos dice que en su teoría sociocultural del desarrollo cognitivo destaca la importancia de la interacción social y la cultura en el proceso de aprendizaje y desarrollo. También habla de la zona de desarrollo próximo y de la mediación. Y el autor Colbert
habla de la teoría de los estadios del desarrollo moral, destaca sus aportes en la importancia del razonamiento moral, la educación moral a través de los dilemas y la participación democrática en las comunidades justas. ¿Cómo se resuelven los conflictos en el ámbito escolar? Decimos que hay 3 pasos importantes que se deben desarrollar en cada momento. El primero es identificar y reconocer el conflicto como oportunidad de crecimiento. No siempre los conflictos son un problema. En ocasiones, cuando los conflictos se presentan, nos da la oportunidad de desarrollar la capacidad de escucha, de llegar a un consenso y de desarrollar la empatía en el otro ser humano. Nos dice que en el segundo momento debemos analizar o comprender las perspectivas de las partes involucradas y los factores que contribuyen al conflicto. En lo que yo he visto en mi institución, aplicamos algo que se llama debido proceso y es permitir a los estudiantes que hagan sus descargos y que ambas partes sean escuchadas para que se llegue a la conclusión de qué es la situación que se debe resolver. Y la última parte o el paso para mí más importante es solucionar, aplicar estrategias de mediación y negociación para llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos. Hay un concepto que me llamó la atención en las lecturas que realicé, que es la justicia restaurativa como enfoque alternativo. Nos dice que el enfoque restaurativo es la justicia que se centra en la reparación del daño. No es simplemente que el niño le dé la mano al otro y le dice perdóname, sino que se dé cuenta de que en algún momento los actos que él cometió tienen alguna consecuencia. La participación activa, los estudiantes, las familias y la comunidad escolar se deben involucrar en el proceso de resolución de conflictos. En mi colegio lo están haciendo a través de las escuelas de padres, en los cuales se tratan de manera inmediata los temas que se presenten en la actualidad, sea temas de bullying, sea temas de acoso escolar, tanto en las aulas como a través de las redes. Sanación y aprendizaje. El objetivo es promover la responsabilidad, la empatía, esta palabra me gusta mucho, y el aprendizaje fomentando la cultura de la paz. Y la aplicación en el aula, que son los círculos de diálogo, son conferencias y acuerdos reparadores, son algunas de las prácticas restaurativas. Algunas estrategias didácticas para fomentar la no violencia son el aprendizaje cooperativo. En muchas de las áreas se trabaja de manera cooperativa para fortalecer el trabajo en equipo, el respeto y la resolución conjunta de problemas, el desarrollo de la empatía, que son ejercicios y discusiones que fomentan la comprensión de las emociones, la comunicación efectiva, técnicas de escucha activa, la expresión asertiva y la resolución pacífica de desacuerdos, el liderazgo y el servicio. Son oportunidades que los estudiantes asumen roles de liderazgo y participan en proyectos de servicio a la comunidad. Mecanismos y herramientas de cultura de paz. Entonces, en algunos momentos se realizan asambleas escolares en los cuales se realizan diálogos y toma de decisiones participativas de la comunidad educativa. También hay mediación entre pares, estudiantes formados como mediadores que ayudan a resolver conflictos de manera pacífica, y los planes de convivencia, que son las estrategias integrales que involucran a toda la comunidad para fortalecer la convivencia sana. Hay estrategias de mediación y de negociación. Algunas de las que seleccioné son las que hemos aplicado en mi institución. Algunas de esas son el juego, que permite a los estudiantes practicar habilidades de resolución de conflictos de manera interactiva y divertida, fomentando la empatía, la creatividad, el trabajo en equipo y la reflexión sobre estrategias efectivas para manejar desacuerdos de manera constructiva. Pactos de convivencia. En cada grado o grupo, normalmente el director de grupo le solicita en algún momento realizar un decálogo que es un conjunto de normas que ellos mismos construyen y que a veces la consideran parte de la decoración del salón para que a diario la lean y se apropien de esas nuevas reglas que ellos mismos fomentan y que ponen en práctica de manera positiva para resolver sus propios conflictos. En algunas ocasiones también se realizan juegos de matemáticas desde mi asignatura, como juegos de adivinar triángulos, adivinar cuadriláteros y robots geométricos que se pueden utilizar para desarrollar habilidades de resolución de conflictos y comunicación
efectiva. Estos juegos promueven la reflexión y el análisis crítico, las habilidades que son fundamentales en la mediación y las negociaciones. Y estoy poniendo a conocimiento una estrategia que es la propuesta que resume para mí los conceptos que hemos tratado en esta asignatura de Estado, Educación y Desarrollo, en la cual hablamos del orden y nos hablan en 3 momentos de una actividad que se me ocurrió llamar "y si te ocurre a ti, ¿te gustaría?". Es la parte en la cual yo quiero sensibilizar a los grupos generando el desarrollo de la capacidad de empatía. ¿Cómo nos sentiríamos si lo que estamos representando en un sketch o escena breve, que normalmente es cómica, agrupando a los estudiantes de a 4 o 5 personas, el docente asigna a cada grupo un conflicto escolar común, ya sea una discusión o un rumor, y proporciona a cada grupo materiales para que ellos mismos creen una breve presentación cómica de ese conflicto? En el segundo momento del juego, cada grupo presenta esta escena mostrando el conflicto. Luego de cada presentación, el resto de la clase propone ideas para mediar y negociar en esta solución, y el grupo que presentó el sketch elige la mejor propuesta y explica cómo la aplicarían. La reflexión final de este momento es guiar una discusión sobre las estrategias de mediación y de negociación más efectivas, resaltando en realidad la importancia de la comunicación asertiva, de la empatía de los estudiantes y del compromiso para resolver conflictos, invitando a los estudiantes a aplicar lo aprendido en situaciones reales. Ellos deben entender que todo lo que ocurre en nuestro entorno y alrededor en algún momento nos puede pasar a nosotros también, y debemos de desarrollar la capacidad de resolución de conflictos. De eso se trata mi propuesta, profe. Y pues al final concluyo que estamos convencidos de que la educación es uno de los caminos que hará posible la paz. Debemos procurar desarrollar en nuestros niños no solo las habilidades comunicativas y las matemáticas y científicas para hacerle frente a las exigencias de estos tiempos, sino tal vez lo más importante son las competencias para ejercer los derechos y los deberes de un buen ciudadano. Sin lugar a dudas, el hogar y la escuela son lugares donde el ejercicio de la convivencia con los demás se pone en práctica todos los días. Como todo proceso educativo, se requieren unos principios orientadores y unas herramientas básicas. Y la conclusión: las competencias ciudadanas pueden transformar la educación de los colegios rurales en Colombia, fomentando una cultura de paz, de resolución de conflictos y justicia restaurativa. Estas estrategias empoderan a los estudiantes y les brindarán herramientas valiosas para ser agentes de cambio en sus comunidades. Gracias. Bueno, muchas gracias, Zafra, por la presentación. Vamos a destacar el tema, digamos, de la apropiación de una política pública que gira desde el año 2004 alrededor de la noción de competencias. Entonces, Zafra nos ha presentado un esquema muy interesante en términos, digamos, como de esa traducción y apropiación en su colegio. Y mi pregunta sería, ¿qué problemas han tenido en términos, digamos, de la implementación? Si se está haciendo todo lo que nos estás presentando o se está incorporando por partes, por fragmentos, y qué problemas y cómo se han resuelto esos problemas en términos, digamos, de esta guía y de estos pasos, de este paso a paso que nos has mostrado. ¿Cuáles serían, digamos, si es que se han presentado problemas en el marco, digamos, de la implementación? O cómo el modelo que nos estás presentando podría también tener de pronto la necesidad de algunos reforzamientos conceptuales o prácticos. ¿Cómo está sucediendo eso, Afra? Sí, profe, en el colegio siempre van a haber situaciones de conflicto, solo que la mayoría he notado que lo resuelven es enviándole la situación a los coordinadores, pero en realidad hay muchas situaciones que se podrían resolver manejándolas solo en los salones con los profesores que están a cargo, pero ellos simplemente no quieren hacerse partícipes de esa situación, sino dicen, no, eso es problema de coordinación, y la mayoría de los conflictos se lo remiten es a los coordinadores, sabiendo que si el docente que está a cargo de esa formación ciudadana desde su área interviene a tiempo, puede resolver y puede trabajar de manera preventiva muchos de las situaciones disciplinarias o incumplimientos de los manuales que hay.
¿sí? Esa es la situación más de responsabilidad civil y de responsabilidad educativa que tenemos como docentes. Pero Nosotros, entonces ha pues, sido no. este proceso de incorporación de lo que nos estás presentando hoy, ¿ha sido consensuado por parte de toda la comunidad educativa? ¿Qué el nivel de implementación tiene? Es decir, ¿en qué porcentaje está realizándose este proceso? En la institución actualmente muy bajo, porque como te comentaba, hubo un cambio de directivo y se generó una actitud de desobediencia entre los grupos más de los docentes antiguos. Entonces hay muy pocas cosas que se están realizando en realidad a tiempo en los salones o en los momentos que se presenten las situaciones disciplinarias, sino que ellos dicen, ese no es mi responsabilidad, y se le envían todos los casos de convivencia, más que todo a los orientadores o a los coordinadores de convivencia. Esa es Ok, la situación. pero entonces, Afra, lo que nos presentaste de cierta manera es un modelo ideal, no es que se esté incorporando plenamente. No, muy pocos docentes estamos haciendo ese proceso. Se da en la indicación, se envía en la guía, se da el momento para realizar talleres de prevención y de atención de situaciones, pero pocos lo llevan a cabo. Ah, ok, Pocos. bueno, eso es Sí, sí. interesante. La pregunta y una última pregunta. ¿Todos los profesores tienen el mismo lenguaje cuando hablamos de competencias o has identificado tú que yo entiendo el concepto de competencias de esta manera, otro profesor lo entiende de otra manera? ¿Qué pasa con ese concepto de competencias? ¿Todos hablamos el mismo Segundo, lenguaje cuando hablamos de competencias? según el discurso que yo he escuchado con mis pares en esta institución, allá hay más prioridad en la formación académica, profe. A ellos les interesa es mejorar el ranking en el ICFES porque siempre han sido entre los mejores de la provincia. Entonces la preocupación va más hacia el desarrollo cognitivo que no de las capacidades emocionales ni del control o manejo de situaciones de convivencia. Pues yo digo gracias a Dios porque allá esos niños, pues la mayoría no presentan problemáticas tan graves, pero somos conscientes que después de la pandemia llegaron muchos niños con problemas emocionales fuertes, que eso ha generado conflicto en los salones. Sí, sí. Bueno, muy bien. Tendríamos muchas otras preguntas. Me parece que digamos, el modelo que nos presentas como modelo es muy interesante. O sea, estás haciendo una traducción de la política pública, del discurso de competencias. Me parece que muy interesante en términos, digamos, de... Ahora, se enfrenta a la realidad de que hay profesores o por cambios directivos o porque hay profesores que en el marco, digamos, de la implementación del modelo por X o Y razón no se está haciendo. Entonces es interesante porque todas nuestras propuestas están enfrentadas a un mundo ideal y a un mundo real. Y en el mundo real es finalmente el que fija cómo es lo que llamaríamos la realidad del discurso práctico es una cosa y el discurso teórico es otra cosa. Y el Sí, discurso sí. teórico puede ser la política pública. Entonces la política pública nos puede hablar de inclusión, de reconocimiento, pero en la práctica hay una cantidad de problemas, de ruidos, de interpretaciones, de resignificaciones que no que necesariamente son malas, ¿no? Porque todos estamos resignificando permanentemente un poco la realidad, pero me parece interesante, digamos, el modelo, me ha gustado el modelo. Ya llevarlo a la práctica tiene que ver un poco con esa incorporación en lo cotidiano, en las realidades cotidianas, una cosa es lo que yo estoy pensando y otra cosa. Bueno, muy bien, entonces Gracias. termina nuestra sesión Sandra con una síntesis, porque no pudo presentar ella por los problemas técnicos que ya todos conocemos, su propuesta. Entonces, para ir terminando, Sandra, si quieres, nos comentas un poco. Yo hice un comentario que no lo has respondido tú, alrededor, digamos, de lo interesante del modelo sobre matemáticas, pensamiento complejo, teoría fractal en el marco del pensamiento ciudadano. Entonces, si quieres, cierra y después vamos despidiéndonos Perfecto. y pedirles que todos me coloquen sus presentaciones en la carpeta del curso para yo en el transcurso de esta semana pues terminar. En parte la retroalimentación se las he dado, ¿no? ¿Cierto?
se las Sí, he señor. dado para que entendamos que se la he dado. Me han parecido muy interesantes todas las propuestas. Hicimos ya algunas observaciones sobre algunas sugerencias en términos incluso por el lado de unos cambios de pronto de proyectos, eso ya considerarían ustedes, pero pues todavía estaríamos a tiempo. Bueno, adelante, Sandra. Gracias, profe. Bueno, yo había hecho hasta esa parte. Ya habíamos, pues ya había explicado, digamos, los argumentos. em, Había explicado toda digamos, la contextualización de la situación, digamos, en mi institución, todo lo que estaba sucediendo, pues y por qué, digamos, era para mí importante y pues para, digamos, la comunidad educativa realizar digamos, este modelo, este proyecto a seguir. Entonces, básicamente como conclusiones y ya para cerrar el tema, esta propuesta surgió a partir de la necesidad de generar un ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes encuentren significados a los conocimientos, encuentren significados de los conocimientos matemáticos. A medida que descubren que es necesario el uso de esos conocimientos para darle solución a problemas cotidianos, se construyó a partir de dos enfoques, el enfoque crítico y del constructivismo social, ya que propendió por la formación de ciudadanos críticos que utilizan la matemática como herramienta para analizar de forma crítica hechos políticos sociales ubicados en su entorno y de esta manera fortalecer la interacción social y darle significado a las actividades matemáticas. Así como lo decía el padre Vasco fue un referente que yo tomé, su postura frente a la educación, como el poder que tiene la matemática dada desde el aula de clase para empoderar a los niños, a los educandos en la participación ciudadana y política. También propone un cambio en el currículo regular de la matemática, llevando a los educandos a utilizar la matemática como una herramienta para analizar de manera crítica situaciones de su entorno y contribuir al desarrollo del pensamiento crítico. La matemática sirve como herramienta para representar, analizar, explicar, predecir hechos y situaciones de una forma concisa y sin ambigüedades. Esa es como digamos, como una de las ventajas que tiene la matemática y tratar de identificar problemas y proponer soluciones. Con ella se pueden fomentar valores como el espíritu crítico, la capacidad de iniciativa y la decisión, la creatividad, el seguimiento y control de los proyectos sociales. Y algo con lo que voy a cerrar y quiero cerrar es respecto a la geometría fractal. En la parte de atrás vemos la flor de la vida en dos dimensiones y el hombre detrás, el ser que está detrás, está haciendo una meditación con base en este conocimiento, en este símbolo ancestral. Entonces, la geometría fractal cambiará a fondo su visión de las cosas. Seguir leyendo es peligroso. Se arriesga a perder definitivamente la imagen inofensiva que tienen las nubes, los bosques, las galaxias, hojas, plumas, flores, rocas, montañas, tapices y de muchas otras cosas. Jamás volverá a recuperar las interpretaciones de todos estos objetos que hasta ahora le eran familiares. Esto lo escribió Michael Barnsley, que es un abanderado de la geometría fractal y de quien también me basé para investigar a fondo sobre la importancia y la pertinencia de este conocimiento en los estudiantes. Y además también se puede trabajar, digamos, en cualquier grado porque eso es inherente al ser, es inherente porque va implícito esos símbolos y todos esos conocimientos los llevamos implícitos en nuestro ser interior. Entonces, se puede aplicar también, obviamente, a los números complejos, a los logaritmos, ¿sí? Con el triángulo de Sierpinski y, bueno, otros modelos que hay que se pueden trabajar tanto a mano, o sea, tanto se pueden hacer directamente escrito o se pueden traducir en el computador para hacerlos más complejos. Entonces, básicamente tiene muchísimo, muchísimo de dónde trabajarse. Entonces, con esto cierro mi exposición, que era lo que básicamente me faltaba. Y muchísimas gracias, espero que les haya gustado y muchísimas gracias de nuevo.
Bueno, entonces para ir cerrando, Sandra, pues recapitular un poco sobre las palabras ya dichas. Me parece que es un tema que te gusta, que conoces, todas las posibilidades que brinda el pensamiento matemático, geométrico, fractal, desde la perspectiva de formación ciudadana. Creo que es un tema pues que seguramente si hacemos una revisión sistemática puede que se esté trabajando en algunos países, pero para nosotros, para el contexto nuestro, es bastante, digamos, novedoso. Entonces me parece que es algo que con esas palabras finales que cerraste, que dan muchas pistas, indicios innovadores en relación al tema de formación ciudadana. Entonces yo un poco lo único que diría es, pues piénsalo bien en el marco, digamos, de que la propuesta que me has presentado de investigación es interesante, digamos, el tema de la indagación sobre los factores socioemocionales, sin duda eso es muy importante, eh, pero digamos que si vamos a poner los temas sobre una balanza en términos de posibilidades creativas, inventatividad, la capacidad inventiva, la capacidad de trascender en el marco, digamos, de una teoría educativa. Me parece que esta opción que estás presentando en el día de hoy es extremadamente interesante, compleja, porque tiene que ver un poco con teoría de la complejidad, pero muy atractiva, porque hoy las herramientas de inteligencia artificial, de creación de fractales, de todos estos temas, captan mucho la atención de los niños. Entonces, el lenguaje matemático, que es complejo y nos ha costado a muchos a veces perder materias de matemáticas y no entendernos, pero el lenguaje hoy didáctico, pedagógico, unido a toda esta evolución que ha tenido las matemáticas, desde lo que se llama las matemáticas cualitativas, curiosamente, hacen que sea muy interesante incluso el abordaje de temas socioemocionales por parte de los niños. Bueno, esa sería, digamos, como mi observación final. Quiero entonces agradecerles. Voy dando por terminada la grabación en el día de hoy. Hemos estado, creo que de manera continua, casi 4 horas o más. Entonces, agradecerles su paciencia.